El contenido de este programa no es responsabilidad de quien lo transmite, sino de quien lo produce. Un fondo de inversión siempre es para América Latina. La administración pública. Somos Frecuencia Index 5.5 Hz. El saber hecho acción. Hola, ¿cómo están? Nosotros otra vez estamos aquí en Frecuencia Index por un internet radio. Ahora comparto micrófono con otros 3 estudiantes también muy buenos de RICP. Sí, todos son de RICP, ¿no? Sí, todos estudiamos Relaciones Internacionales. Ajá. Muy bien. Quisiera que que se presentaran, que nos dijeran justamente un poco de qué significan las relaciones internacionales y las ciencias políticas, nada más rápidamente para ustedes. Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Damaris Patrón. Actualmente estoy cursando el 7º semestre y estoy estudiando, como anteriormente habían mencionado, Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Pues para mí la verdad es que es una licenciatura que me gusta mucho porque podemos abarcar varios temas. Personalmente la ciencia política es lo que más me llama la atención y bueno, esperamos que les guste nuestra participación. Hola, yo me llamo Harvey Uriostegui, tengo 24 años, estudio Relaciones Internacionales 7º semestre y bueno, a mí siempre me llamó mucho las relaciones internacionales más por la historia, las culturas y sobre todo el pensamiento político de civilizaciones antiguas, donde gracias a ello es la estructura política en la que nos regimos. Hola, mi nombre es Ivette Paena, estoy cursando el 7º semestre de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. A mí en lo particular me gustan más las relaciones internacionales, ya que me gusta el comportamiento, o más bien como analizar el comportamiento de los estados actualmente y la historia. Bueno, la verdad es que sí, las relaciones internacionales y ciencia política como carrera híbrida es muy amplia, abarca muchos temas diversos, tanto internacionales como locales, de Estado, y justamente el tema que vamos a abarcar hoy es el Estado de Derecho, la administración pública, la gestión pública, y justamente vamos a llevar a cabo una pequeña dinámica de una comparación entre administraciones salientes y entrantes, cómo va a ser su gestión, de acuerdo a lo que ustedes han observado en el ámbito nacional, ¿no? Y para esto justamente quiero preguntarles y a ver quién me ayuda a decirme qué es el Estado de Derecho, qué se entiende por el Estado de Derecho y por qué México es un Estado de Derecho. Harvey, Ivette. Bueno, analicé un poquito sobre, para hacerlo más fácil, tiene 2 vertientes, una que es Estado y otra que es Derecho. El Estado es la forma de organización política y el Derecho es el conjunto de normas. El Derecho es el conjunto de normas que rigen el funcionamiento de una sociedad. Yo lo interpreté, México es un Estado de Derecho gracias a que tenemos una Constitución, nos regimos por leyes. O sea, en pocas palabras, no puede haber Estado de Derecho sin leyes, sin normas que regulen y hagan más ¿cómo podría decirlo? De una forma más fácil. La vida en sociedad. Exacto. Yo creo que de una manera más fácil la podemos entender como que el Estado de Derecho es como el modelo de orden, del orden de un país en donde estamos bajo leyes, bajo reglas normativas, donde se encuentran pues en la Constitución. Es como una manera más fácil de comprenderla, a mi criterio. Claro, de hecho justamente eso es el Estado de Derecho, y como lo dicen los teóricos, el imperio de la ley, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente estamos regidos bajo leyes que nos van a orientar a la vida en sociedad para justamente llevar
esta armonía, esta convivencia, ¿no? Y tiene que ver un poco con lo que vemos en clase y lo vemos justamente a lo largo de la carrera, que es el contrato social. Pero entonces dentro de este estado viene lo que llamamos, lo que conocemos gobierno. ¿Qué es el gobierno? Harvey, Ivette. Para mí el gobierno es una forma de administración. Es una forma de administración. ¿Qué más? El gobierno podría ser, igual como dijo mi compañera Ivette, la administración, pero también tiene que ver con sus representantes y la forma la forma de gobernar, ¿no? Sí. Yo creo que es como planificación, coordinación, organización de una sociedad. Es ahí también administrar, que claro, entramos ahí a lo que es la gestión pública, la administración, y también yo creo que va como vinculado con la gobernanza y la gobernabilidad, ¿no? Porque también es como diferentes formas de llevar a cabo. A ver, buenos términos, ¿qué es gobernanza y qué es gobernabilidad? Bueno, el gobierno justamente es eso, es una parte de la administración del Estado, ¿no? Es lo que me va a ayudar a que mis recursos de todo tipo, financieros, humanos, recursos naturales dentro del Estado, sean administrados de manera eficiente y eficaz para el uso de la sociedad. Y el gobierno en México está compuesto por 3 poderes. Lo veíamos hace rato en clase, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces, también justamente Damaris trajo a la mesa 2 términos muy interesantes, que es gobernanza y que es gobernabilidad. ¿Alguien quisiera explicarme qué es gobernanza, qué es gobernabilidad? Damaris. Bueno, la gobernabilidad es como la capacidad que tiene el Estado para llevar a cabo decisiones. Es más como autoritario, podríamos decirlo. Mientras que la gobernanza es como toma en cuenta la sociedad y es como la manera del ejercicio en cómo lleva la práctica. Es tomada en cuenta, por así decirlo. Permite más el diálogo. Ajá, el diálogo entre ¿qué actores? Entre lo que es el gobierno y los que somos gobernados. Ok, sí, a través justamente de asociaciones civiles, de grupos, de instituciones. También tiene que ver la opinión pública, la iniciativa privada. Todos hacemos gobernanza para justamente alcanzar el bien común. Y entonces también dijeron aquí 2 términos que muchas veces confundimos, que es administración pública y gestión pública. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Qué opinan? Yo, Damaris, considero que es diferente, ¿no? Hay una diferencia. De una manera más fácil y concreta que podemos entenderlo es que la gestión es como la toma de decisiones, la realización y la ejecución, mientras que la administración es como la supervisión y también pues la ejecución de los recursos, la administración de los recursos. ¿Qué más? Ajá. Yo de administración pública lo que puedo entender es como la coordinación de los recursos sobre una sociedad, un grupo social, más que nada, para llegar a un objetivo, ¿no? Que es más o menos la productividad. Ivette. Bueno, para mí la administración pública es el conjunto de órganos administrativos que tiene como función realizar una actividad para alcanzar un bien colectivo y llegar así al bien común. ¿Y la gestión pública? Es la toma de decisiones. Yo creo que la administración pública, para que se entienda mejor, es como la institución como tal, es como el sistema presidencial, por así decirlo, ¿no? Ok, entonces justamente cerramos este espacio, este bloque con estos conceptos y los vamos a retomar en el siguiente bloque para seguir más ampliamente esta plática, esta charla, y entonces ir aterrizando qué es administración pública y qué es gestión pública. Volvemos. En un momento regresamos con más de Frecuencia Endex. Uninterviews 2018. Derechos humanos en México. Trae para ti este 29 y 30 de noviembre a los conferencistas
Lic María José Berrueta, Dr. Miguel Carbonell, Lic Cristian Adrián Montero Montero, Lic José Alfredo de la Rosa Martínez, entre muchos más. No te pierdas este magno evento en Jardín Mediterráneo La Vila. Próximamente. Continuamos en Frecuencia Endex. Regresamos a Frecuencia Endex por un internet radio y justamente estábamos platicando de las diferencias entre la administración pública y la gestión pública. Muchas veces solemos justamente pensar que la administración pública es igual a la gestión pública. Sin embargo, van de la mano, pero no son lo mismo. Y de hecho, este concepto ha ido evolucionando a lo largo de la historia de la administración pública. ¿Qué puedan decir un poco más de este concepto? ¿Cómo se puede comparar actualmente cómo se llevaba anteriormente? ¿Cómo podemos justamente desarrollar o ejemplificar qué es administración pública y qué es gestión pública? Porque ya me lo dijeron como concepto. Ahora, en la práctica, ¿cómo se hace? ¿Qué se hace? Bueno, yo creo que ya lo había mencionado antes, pero la gestión pública es más, va vinculada con la toma de decisiones, es decir, tomar decisiones, ejecutar, realizarlas, y también yo creo que tiene que ver mucho con el sistema o con el partido político que está arraigado, ¿no? Okay. Y mientras que la administración pues se encarga más como de observar recursos, de vigilar, es la palabra, vigilar, y también de la toma de decisiones en cuanto a la administración de los recursos para cumplir las necesidades de una sociedad. Okay. Y todas estas van regidas pues bajo la Constitución. Sí, claro, todo debe estar con la norma vigente, porque si no, si estoy implementando una política pública que es parte de la gestión pública y no tiene la normatividad vigente o no está conforme a la ley, ¿qué pasa? Puede ser ilegal ejecutar esa política pública, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos ejemplificarla justamente en nuestro México? Administración pública y gestión pública. En las secretarías, ¿no? ¿Qué hacen las secretarías de Estado? Pues administran, sí, que toman las decisiones para poder convivir en sociedad, y cada una de las secretarías pues tiene un fin específico. Para una zona está como, por ejemplo, Zagarpa, que impulsa esto del cultivo, Okay. Para complementar, yo creo que, por ejemplo, sería como en este sexenio, que ya está por finalizar, con lo que mencionaba nuestra compañera, Zagarpa, por ejemplo, ha dado como una serie de propuestas, y no propuestas, sino que también tipos de desarrollos en los cuales nosotros nos podemos inscribir y hacer crecer un sector. Actualmente, por ejemplo, en este sexenio se creció mucho en cuanto a la exportación del aguacate, del jitomate. Entonces yo creo que va como de la mano con eso, ¿no? Con todo lo que se va relacionando o realizando día con día. ¿Eso es administración pública o gestión pública? Es administración. No, es gestión. Es gestión. Porque es la manera de planificarla. Aplicar, exactamente. Y la toma. Sí está bien la idea cuando me dices, las secretarías de Estado son las que hacen la función de la administración. ¿Por qué? Porque administran recursos. Pero también la parte operativa son las que ejecutan. Cuando se ejecuta esa política pública, ya estamos hablando de gestión pública, porque ya está aterrizado a la acción, a la actividad. Entonces, sí, por una parte, por eso les decía, justamente van de la mano administración pública y gestión pública, pero justamente la administración tiene que ver con esta funcionalidad que al principio comentabas, Ivette, de los recursos, de toda esa cuestión de funciones administrativas, funciones financieras y demás, y la ejecución ya tiene que ver con la gestión pública.
Harvey. Bueno, yo por lo que he entendido de administración pública es bueno que depende mucho o es un órgano dependiente del ejecutivo, ¿no? Más que nada del legislativo y judicial. O sea que el ejecutivo es el que administra ¿cómo se llaman? Los recursos que ¿cómo podría decirlo? A ver, como... ¿Cumplir las necesidades? Exacto, podría decir. Y bueno, en base a eso se hace la gestión pública, que es un proceso, agarran las herramientas de la administración pública para planificar, un poco de logística podría ser para que haga un poquito más de eficaz hacia las políticas públicas. Así es, justamente tiene que ver con eso. El Estado, a través del gobierno, que ya comentábamos, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, administran, pero administran diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, el Poder Judicial administra todo es lo que la justicia, el Legislativo administra las leyes de cierta manera y el Ejecutivo ejecuta esas leyes, pero también justamente ejecuta el presupuesto de egresos y la ley de ingresos, que tiene que ver justamente con esta cuestión presupuestaria y que se aterriza en la gestión pública a través de cada una de las políticas públicas que se establecen. Y justamente en dónde están enmarcadas estas políticas públicas, o sea, esta gestión pública que lleva a cabo el Ejecutivo. ¿En dónde? Como tal las estrategias que va a seguir el Ejecutivo para justamente cubrir las necesidades sociales. Hay un documentito que sale cada sexenio. El plan de desarrollo. el Plan Nacional de Desarrollo, exactamente. Entonces, el Plan Nacional de Desarrollo va a venir toda la estrategia, todo lo que la administración pública debe planificar para que en su momento pueda ejecutarlo. Sí, creo que se hace, o bueno, la nueva administración creo lo tienen que entregar antes del 15 de diciembre, ¿no? O sea, como el presupuesto. Una cosa justamente es el presupuesto de egresos y otra cosa es el Plan Nacional de Desarrollo. El presupuesto de egresos se hace con base en el Plan Nacional de Desarrollo, que trae estipuladas cada una de las metas a seguir, las estrategias transversales y también las líneas de acción de cada estrategia. Lo mandan al Congreso, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cuándo tienen que mandar este presupuesto de egresos? Bueno, yo leí que apenas el 15 de diciembre, ¿no? Lo tienen que aprobar antes, pero ¿cuándo se manda? Ok. No sé si empezando ya con la transición del nuevo gobierno. No. De hecho, hay una incongruencia en este proceso y por eso dentro de 6 años vamos a ver que el presidente de la República no va a entrar el 1 de diciembre, sino va a entrar en octubre. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Hay un desfase entre la entrada de los nuevos diputados y senadores, que fue el 1 de septiembre, y justamente en septiembre es cuando se entrega el presupuesto de egresos de la Federación y tienen hasta el 15 de diciembre para aprobarlo. Pero ¿qué pasa? Justamente que ese presupuesto de egresos no va a estar de acuerdo a las necesidades del nuevo gobierno entrante. Y en la reforma política de 2014 lo que se hizo fue modificar la entrada del presidente de la República de diciembre a octubre por la misma razón, para que se pudiera dar este ajuste en el presupuesto de egresos para que ya tuviera justamente los lineamientos de su nuevo Plan Nacional de Desarrollo, porque muchas veces justamente el presidente que va a entra con el plan de desarrollo o con el presupuesto de ese año, exactamente. ¿Qué es lo que está pasando actualmente, no? O sea, ahorita el sexenio que va a terminar es lo del Plan de Desarrollo Nacional del 2012, me parece. 2013-2018, que es llevar a México a su máximo potencial. Exactamente. Y no coinciden con las propuestas del licenciado Andrés Manuel López Obrador, y sin embargo va a seguir con ese plan de desarrollo. Y de hecho prácticamente el nuevo gobierno, que es de AMLO,
va a sacar su Plan Nacional de Desarrollo en los primeros meses. Tiene límite de entregarlo justamente, me parece, en marzo. Hasta creo que, bueno, no sé si apenas leyeron o no sé si, creo que el 1 de diciembre en vez de presentarse Andrés Manuel va a dar su primer informe, ¿no? Pues o sea, como que... Yo creo que eso de dar el primer informe es de una manera muy incongruente porque no tendría, aún no entra, o sea, no tiene ningún informe que dar porque no se le puede atribuir como situaciones actuales que han estado sucediendo en su sexenio, justo cuando todavía no es el ejerce, presidente, no está sí, exactamente. Pero bueno, últimamente ya ha empezado así como mover cosas como la cancelación del aeropuerto, la reducción de... Claro, pero todavía no se lo está ejecutando. Pero el problema es que ya parece que ya está gobernando, ¿no? O sea, está teniendo más peso, poder que Peña Nieto. Justamente yo creo que eso es más como falta de involucrarnos con el tema, porque el nuevo aeropuerto, bueno, la cancelación del nuevo aeropuerto, pues aunque él haya hecho su consulta y aunque haya querido cancelar, el presidente actual es Enrique Peña Nieto y si él decide seguir utilizando los recursos para el nuevo aeropuerto, lo va a hacer hasta el 1 de diciembre. Sí, exacto. Así es, exactamente. Entonces, justamente nos vamos con este tema de la gestión pública implementada en el sexenio de Peña y en el próximo sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Volvemos. En un momento regresamos con más de Frecuencia Endex. Uninternews 2018. Derechos humanos en México. Trae para ti este 29 y 30 de noviembre a los conferencistas Lic María José Berrueta, Dr. Miguel Carbonell, Lic Cristian Adrián Montero Montero, Lic José Alfredo de la Rosa Martínez, entre muchos más. No te pierdas este magno evento en Jardín Mediterráneo La Vila. Próximamente. Continuamos en Frecuencia Endex. Regresamos a Frecuencia Endex por un internet radio y justamente seguimos platicando sobre la gestión pública del presidente actual, todavía actual porque todavía no es 30 de noviembre, Enrique Peña Nieto, y también del cómo vemos que va a ser la gestión del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que entra en funciones justamente el 1 de diciembre. Que justamente cerramos el bloque pasado con lo del aeropuerto y tiene que ver ya el aeropuerto con una gestión pública, con la gestión que Enrique Peña Nieto inició hace 2 años, en 2016, con la apertura del nuevo aeropuerto, y para eso justamente se dio un debate en cuestión de Texcoco o no Texcoco por miles de cosas, y al final de cuentas, como comentaba Harvey, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ya está tomando decisiones que igual no se implementan dentro de este sexenio, pero que sí van a implementarse dentro de su sexenio como parte de su gestión pública. Entonces, ¿qué podemos decir de estas diferencias en cuestión a gestión pública? ¿Qué estamos viendo en México actualmente en torno a la gestión que se está llevando para generar políticas públicas de impacto? Bueno, yo en primer lugar, yo creo que la administración del presidente actual Enrique Peña Nieto ha sido la más cara de todas las administraciones que ha tenido México. ¿Por qué? Porque, ha gastado de más y peor, no ha cumplido con todas sus promesas de campaña, ¿no? Entonces, ahí sí veo un poco de cumplimiento de gestión pública porque ha gastado de más y no ha cumplido con todas sus propuestas que tenía, ¿no? O sea, creo que su gran obra, que es el aeropuerto, la acaban de cancelar, entonces... Bueno, pero él todavía no lo ha cancelado. Exacto, pues, pero, o sea, yo les digo como que en 30 días la van a cancelar, entonces... Bueno, puede ser. Yo creo que estoy de acuerdo con que hay como incongruencias dentro de este sexenio. Sin embargo, yo creo que hay cosas rescatables, logros del licenciado Enrique Peña Nieto. Una de ellas, personalmente, considero que la reforma educativa es una muy buena reforma.
Yo creo que hay aquí una diferencia muy grande, o no, diferencias más bien, entre que si es buena o no es buena, se cancela o qué se hace. Particularmente yo creo que uno de los logros que se ha alcanzado es como la enseñanza del inglés. Ha sido como muy, de verdad, yo creo que una de las mejores que se ha propuesto. También que ser incluyente, porque dentro de la reforma educativa es lo que venía como las técnicas, escuelas, material, libros para las personas que sufren alguna discapacidad visual, auditiva. Yo creo que eso es muy importante, porque ¿cuántos niños conocemos que se han quedado sin ir a la escuela por una... no sé, porque tienen alguna discapacidad, ¿no? Claro. También otras, considero que, aunque no estén todos de acuerdo, el hecho de que se haga como exámenes a los profesores, se me hace que es de verdad una muy buena idea, porque ¿cuántos no de nosotros hemos estudiado en escuelas incorporadas a la SEP, ¿no? O que realmente sabemos que muchos de ellos compraron plazas, muchos de ellos eran conserjes y no están por vocación. Claro, entonces yo creo que la reforma educativa ha sido muy buena, y también otra implementación que se me hace muy, muy buena es como el que desde pequeños, a nivel primaria, se nos enseñe como acerca de la economía. De las finanzas personales. Finanzas personales, yo creo que es muy importante, y sería una lástima que se cancelara, o sea, que se quitara como esa parte, ¿no? Como se ha venido mencionando. Claro, como comentas, Damaris, hay pros de cada sexenio, como también hay contras de cada sexenio, ¿no? Podemos decir, y apenas salió, me acuerdo, no me acuerdo si fue en Forbes o en El Economista o El Financiero, donde justamente se le atribuye a Peña más números de muertes, ¿no? Entonces también, y lo critican mucho por eso, sin embargo muchos no ven tampoco las cuestiones positivas, o por ser oposición no permitan el avance de reformas estructurales que igual no se han hecho a profundidad por los mismos legisladores, por los mismos grupos de intereses, pero creo que hemos ido avanzando poco a poco en estas materias, ¿no? Sobre todo en la educativa. Infraestructura, sí, es uno de los sexenios que le ha apostado más a la infraestructura del país. Es caro, sí es cara, la infraestructura es cara, pero ha podido generar conectividad. Se les ha chispado algunas cuestiones de corrupción que creo que sí debieron de tener más consecuencias que un simple vamos a checar cómo se construyó, ¿no? La tenemos en el Paso Express, aquí nosotros lo vivimos, entonces sí ha habido inconsistencias, pero creo que sí es la gestión que se ha llevado, que se ha generado, ha sido buena. Ivette, ¿qué opinas de la gestión y de la futura gestión? Bueno, más que nada el sexenio de Enrique Peña Nieto se caracterizó por las reformas, ya que fueron como las que más fueron aprobadas. Hicieron como coaliciones entre los partidos. Sí, así es. ¿Se acuerdan por qué fueron aceptadas estas reformas? Porque se unieron algunos partidos políticos y así pudieron llegar a un acuerdo. ¿Y cómo se llamó ese acuerdo? ¿Se acuerdan? El nombre como tal, ¿no? Exactamente, pero fue un acuerdo, es el Pacto por México. Pacto por México, sí. Que se firmó a principio de sexenio en 2013, me parece, a inicio de 2013. Entonces, gracias a este pacto se pudieron generar reformas. Avanzó, ¿no? Porque en el Congreso todos estaban diversificados, cada quien tenía su partido y le era fiel a su partido, entonces nunca se llegó a un acuerdo, ¿no? Para el bien de México. Entonces ya gracias a esto, pues yo creo que en ese sexenio fue lo mejor que pudo hacer Enrique Peña Nieto, y estoy de acuerdo también con mi compañera Damaris que la reforma educativa fue una de las mejores. Me enfoco un poquito más en las plazas de los profesores, ¿no? Que antes eran hereditarias y ahora gracias a un examen, gracias a tu propio esfuerzo, tú puedes ganarte tu plaza, no ya comprando, no con dinero, no por heredarla, sino por tu propio esfuerzo, y eso es lo que, pues de eso es lo que se trata el país, ¿no? De esforzarte por lo que tú quieres. Así es. Harvey, ¿qué nos podrías
comentar de pros, contras del nuevo y del próximo gobierno? Bueno, yo me quedé con algo que dijo, que de la infraestructura con Peña Nieto, y sí hubo mucha infraestructura, pero como que se enfocó mucho más en el Estado de México. Bueno, pues es del Estado de México. El Estado de México, o sea, siempre priista desde, creo, nacimiento, ¿no? Claro, Entonces, pero estas elecciones hasta los venció Morena. Claro, o sea, yo creo que va más allá de la ideología. Claro. Yo creo que también, o sea, sí en México, pero es un porqué, ¿no? O sea, ¿dónde se concentra? O sea, yo creo que va más allá de una simple ideología porque haya sido como en México. Yo lo veo así. No, sí, yo digo que la promesa de Peña Nieto fue infraestructura para todos, pero yo creo que se enfocó más en infraestructura para Estado de México o estados como un poco más del norte, y el sur lo dejó un poco descuidado, ¿no? Que es la parte más pobre de México. Eso sí. En esa reforma, sí, yo no soy seguidora fiel de Enrique Peña Nieto, sin embargo creo que también en el sector agropecuario se ayudó mucho a la zona sur, porque bueno, Chiapas, Guerrero y Oaxaca han crecido mucho en el sector agropecuario. Pero también una de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador es eso, impulsar el sector agropecuario más. Sí, claro. Sí, al final de cuentas vemos acciones de gobierno que han sido implementadas de manera eficiente en estos últimos años. ¿Por qué? Porque también ha habido una nueva dinámica en la gestión pública. Ya no nada más se enfoca en procesos, más bien se enfoca en resultados, y eso al final de cuentas es lo que impacta, ¿no? Y también los mexicanos queremos justamente tener los resultados, ser beneficiarios de todas esas políticas públicas que el gobierno federal, estatal y tanto local justamente tiene. Nos despedimos de este bloque para continuar en el próximo, y ya que me compartir justamente las opiniones, conclusiones a los que llevamos de este tema. Volvemos. En un momento regresamos con más de Frecuencia Endex. Uninterviews 2018. Derechos humanos en México. Trae para ti este 29 y 30 de noviembre a los conferencistas Lic María José Berrueta, Dr. Miguel Carbonell, Lic Cristian Adrián Montero Montero, Lic José Alfredo de la Rosa Martínez, entre muchos más. No te pierdas este magno evento en Jardín Mediterráneo La Vila. Próximamente. Continuamos en Frecuencia Endex. Regresamos a Frecuencia Endex por un internet radio, justamente platicando ya más a fondo, a profundidad, y ya casi despidiéndonos sobre la administración, más bien no más administración, la gestión pública que ha realizado el gobierno de Enrique Peña Nieto y cómo podría realizarla mejor, o cuáles son sus proyecciones para la administración, para la gestión pública de Andrés Manuel. Harvey, ¿qué nos puedes contar? Pues yo creo que podría mejorar la gestión pública con el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sería con planificar y utilizar menos recursos para sus propuestas, ¿no? Yo creo que ahorita con las propuestas que está haciendo quiere reducir un poco el gasto público, y por lo mismo ahorrar, ya que bueno, el sexenio de Enrique Peña Nieto, creo, aumentó la deuda pública, entonces por lo mismo está complementado en el gasto público, siempre estar pagando, creo, la deuda pública, ¿no? Es obligatorio, entonces por lo mismo. Claro, los intereses. Tiene que haber como, aparte creo también de las pensiones, y creo es un gasto necesario entonces que se utiliza, ¿no? Para el gasto público, y entonces yo creo que tendría primero que planificar, tener más comunicación, porque creo que aquí el gobierno de Andrés Manuel, el problema es que la comunicación, ¿no? Porque puede decir algo, pero mucha gente no sabe bien cómo lo va a hacer, y ese gran problema del presidente electo, porque puede decir algo, pero tal vez no lo explique, y eso cause como confusiones. Incertidumbre, claro. Entonces yo creo que con un poquito más comunicación, planificación y logística podrá haber más gestión pública.
Yo considero, que para una gestión pública exitosa debe llevarse a cabo con una planificación medible y sobre todo que sea alcanzable. Porque pues muchas veces estamos acostumbrados a escuchar miles de propuestas que nos los pintan de la mejor manera, pero realmente es alcanzable todo lo que nos están mencionando, o sea, es como un incógnito, ¿no? Personalmente yo encuentro como muchas incongruencias en cuanto a la cancelación del aeropuerto. Yo creo que desde la consulta, sobre todo porque no es una consulta con un sustento legal, ¿no? Le falta sustento legal, claramente, y también realmente es como, ¿qué método se usó? O sea, ¿quién es el encargado? Es como, vamos a usar libretas para realmente quiénes votaron. Yo creo que hay muchas incongruencias. También el encargado del aeropuerto. Tengo entendido que el encargado del aeropuerto es el ingeniero, Sergio Rubén Samaniego, si no me equivoco, que es un ingeniero agrónomo. Entonces yo creo que desde ahí partimos, ¿no? O sea, ¿un ingeniero agrónomo se va a encargar del aeropuerto? O sea, ¿realmente está capacitado? Y también, sobre todo, en qué se ha ido desarrollando, ¿no? Porque tengo entendido que él ha sido perito evaluador de inmuebles. Entonces también yo creo que ahí como que debe de ver, como que hay incongruencias. También otra cosa es que expertos en aeronavegabilidad, me parece que es el término adecuado. ¿Sí? Aeronáutica, ok, aeronáutica. Mencionaban que todo lo que, pues todas las reformas, o más bien todos las decisiones y lo que se quiere llevar a cabo, las partes del aeropuerto, lo que quieren llevar a cabo, no tardaría 3 años, como se dice, o sea, realmente tardaría como 10 años. Entonces también ahí como que es como que otra... O sea, 10 años de hacer el nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Así es. Eso fue lo que dieron como en investigaciones, ¿no? Otra cosa es que también se mencionaba que en Texcoco, que no se haría en Texcoco porque se afectaría a lo del lago, ¿no? Pero pues también en Santa Lucía no se sabe si habría tal daño porque se asienta sobre una zona lacustre. Claro, sí. Entonces, de hecho, ahí justamente estamos viendo cómo se va a ir gestionando los recursos dentro de una y otra administración, ¿no? Las diferencias. Sí, exacto. Yo, en opinión del aeropuerto, yo estoy de acuerdo que necesitamos un aeropuerto aquí en México. El aeropuerto de Benito Juárez es el más concurrido de América Latina y es súper necesario un nuevo aeropuerto. Y yo estaba de acuerdo con el aeropuerto de Texcoco, pero me puse a investigar un poco y bueno, la cosa es que todo el mundo piensa, o sea, se enfoca más en la estructura, que va a ser una superestructura, un aeropuerto de primer mundo. Pero el primordial es dónde va a ser, ¿no? O sea, el lugar Texcoco, siempre, bueno, la Ciudad de México siempre ha sido un problema de hacer aeropuertos por cómo está construida la Ciudad de México, ¿no? La planificación y todo. Porque no hay planificación. Exacto, entonces ahí en Texcoco lo que empezaron a hacer fue explotación de minas para derrumbar cerros, y donde los cerros son, no sé, son sagrados para muchas civilizaciones de Mesoamérica, ¿no? Porque de ahí vienen los indígenas, de ahí vienen de los cerros. También puede haber como un poco de afectación hacia la conservación. Claro. Y bueno, en primer lugar, el agua, ¿no? En la Ciudad de México falta agua, y aunque el Texcoco esté vacío, pero cuando llueve sí se empieza como que sí llega a lograrse un lago. El problema aquí es de que en el lago de Texcoco es un lugar donde también, o sea, el primer problema que yo veo es que siempre hacen una obra y ya después siempre hay un conflicto por la obra, ¿no? De que la gente, sin antes como ver una consulta, ¿no? Porque claro, siempre todas las obras que ha habido aquí en México, primero lo hacen y después preguntan. Entonces... De hecho, bueno, en esa obra sí hubo, utilizaron el principio de expropiación por un bien público, que el bien público al final de cuentas iba a ser el aeropuerto, pero justamente aquí vamos aterrizando y ya vamos justamente para concluir que son diferentes administraciones públicas, cada una va a tener su sello, ¿no? El sello de Enrique Peña Nieto fue el de infraestructura, invertir en infraestructura, en modernizar al Estado mexicano,
mientras ahorita estamos viendo a Andrés Manuel una gestión pública más enfocada a la austeridad, como comentaste, Harvey. Y para esta discusión del aeropuerto, pues los invito a otro programa porque justamente el tema es muy amplio. Entonces, quisiera ya nada más en 2 segundos, casi, decirme qué opinan de la gestión pública, buena, mala y ya. ¿De este gobierno actual? Pues para mí ha sido mala porque no ha habido realmente una gran planificación. Ha quedado de ver con sus propuestas y todos como dice, su gran proyecto de la infraestructura, creo que no ha terminado mucho de sus proyectos, ¿no? Ha quedado a medias y al final de cuentas el nuevo sexenio va a ver si lo va a hacer o lo va a cancelar, ¿no? Entonces es una incongruencia un poco. Y ver, yo no la considero tan mala, ya que pues todo es para impulsar a México, ¿no? Y para modernizar. Pues considero que tiene razón mi compañero Harvey. No ha cumplido como todos los proyectos. Sin embargo, no creo que sea que se caracterice su sexenio como malo, o más bien las reformas, ¿no? Que llevó a cabo la gestión. Entonces yo creo que pudo unificar partidos. Claro. Tal vez lo más rescatable, ¿no? Ajá, pudo unificar. Además de que yo también considero que de cierta manera su planificación fue alcanzable. Y yo creo que este sexenio que viene, espero que no sea así, espero equivocarme, considero que carece de planificación, carece de que sea de una planificación medible, y también tengo mis dudas de que sea alcanzable. Claro. Sobre todo por los tiempos. Yo creo que eso es más como los tiempos, como está planificando muy a largo plazo. Sí. O sea, yo creo que sí es como que pues mucha incongruencia. Ya veremos cómo se desarrolla estos últimos días del sexenio de Peña y cómo empieza el sexenio de Andrés Manuel, ¿no? Mientras los invito justamente a una página que viene todo el presupuesto de egresos y todo lo que ingresa, que se llama Transparencia Presupuestaria. Pueden revisarla, pueden justamente también ver qué metas se cumplieron en el Plan Nacional de Desarrollo de Enrique Peña Nieto con sus estrategias y qué metas no se han cumplido justamente del todo, o el avance de las metas. Muchas gracias, chicos, y nos escuchamos muy pronto. Hasta luego. Hasta luego. Frecuencia es la repetición de un suceso. Frecuencia de sonido, cantidad de veces que vibra el aire que transmite un sonido en un segundo. Frecuencia Index. El sonido de los negocios, derecho y ciencias sociales. Frecuencia Index, 5.5 Hz. El saber hecho acción.